Si eres una persona servidora pública del Poder Judicial de la Federación y fuiste víctima de violencia de género en tu entorno laboral, acércate a los servicios que brinda la Unidad de Prevención y Combate a la Violencia Laboral y al Acoso Sexual. Hoy platicaremos con la jueza Minerva López Constantino, titular de esta unidad, sobre su creación, funciones y relevancia. Yo soy Alejandra Camacho. Esto es Escuela Judicial. Acompáñenme. Minerva López Constantino estudió la licenciatura en Derecho en el Instituto de Estudios Superiores de Chiapas. Es maestra en Ciencia Jurídico Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursó la maestría en Amparo, impartida por el Instituto de la Judicatura Federal, ahora Escuela Federal de Formación Judicial. En el Poder Judicial de la Federación ha desempeñado el cargo de oficial judicial, actuaria, secretaria de juzgado y secretaria técnica en el Instituto de la Judicatura Federal. Como jueza, ha sido titular del Juzgado 11º de Distrito en el estado de Baja California y del Juzgado 3º de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el estado de Chiapas. Actualmente, la jueza Minerva López Constantino es titular de la Unidad de Prevención y Combate a la Violencia Laboral y al Acoso Sexual del Consejo de la Judicatura Federal. Minerva, gracias por estar aquí. Es un gusto tenerte en la Escuela Judicial. Es un placer para mí. Gracias por la invitación. Cuéntanos sobre la unidad que ahora diriges. ¿Cuál es su objetivo? ¿A qué está destinada? La Unidad de Prevención y Combate al Acoso Laboral y Acoso Sexual está destinada, bueno, para empezar es un organismo muy importante y crucial en el Consejo de la Judicatura Federal. Dependemos de la Secretaría General de Presidencia y el objetivo es acompañar a todas las personas servidoras públicas del Consejo de la Judicatura Federal que han sufrido algún tipo de violencia laboral, de género o acoso sexual. Esta idea de violencia, cuéntanos, ¿cómo hemos de entender la violencia de género y cómo la unidad pretende prevenirla y, en su caso, asumo también proteger a las víctimas? La violencia se entiende como todo acto que incomode al servidor o servidora pública, ya sea de connotación sexual o también de connotación laboral. Tenemos por parte sexual tanto el acoso como el hostigamiento en su diferenciación de la verticalidad y las relaciones de poder. Y la laboral, pues en ese mismo también sentido, respecto a las relaciones de poder con conductas que pueden ocasionar una lesión o hacer sentir a los servidores públicos lesiones en su forma de desempeñarse. ¿Por qué busca el Consejo un espacio libre de violencia de entrada? Es una de las principales directrices que tiene las líneas de trabajo de la ministra presidenta, hacer que los ambientes laborales en todo el Consejo de la Judicatura Federal sean ambientes libres de este tipo de violencias, que las personas servidoras públicas puedan desempeñarse con armonía y poder dar un poco más. Todos sabemos que las conductas, que los acosos laborales vienen a mermar la productividad de las personas, los servidores públicos. Y en el sentido que nosotros podemos protegerlos y ellos sentirse cómodos de venir a denunciar cuando estas conductas acontecen en el Consejo de la Judicatura Federal, vamos a poder lograr que esos ambientes de trabajo sean un poco más libres de estas conductas, armoniosos y a la vez rindan productivamente. Es no solo una cuestión de derechos, sino también de eficiencia. Totalmente, ¿no? Todos sabemos y permíteme darte una cifra. A nivel mundial se tiene registrado que 12,000 millones de dólares se pierden anualmente por cuestiones de ansiedad y de estrés laboral. Entonces, en ese mismo sentido, el Consejo de la Judicatura, para poder ser más productivo y poder todos los servidores públicos trabajar en esa eficiencia y cumplir con nuestro mandato constitucional, que es servir a los quejosos, tenemos que tener este tipo de ambiente y lograr hacer más eficiente nuestro servicio hacia el público. Eso es muy interesante. ¿Cómo podemos distinguir? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de violencia laboral? ¿Y cómo se distingue con la idea del acoso sexual? En algún momento
podríamos considerar que concurren, porque las dos son violencias y se desarrollan en el mismo ámbito, ¿no? Prácticamente. La diferencia es que el acoso sexual prácticamente se trata de conductas que incomodan a las personas, puede ser por palabras, por lenguajes, por actos mismos, con connotación meramente sexual. Y el laboral, pues prácticamente es a través de presiones, lo que se ha denominado comúnmente como mobbing, y es un tema un poco más de verticalidad. Cuando tienes esta idea de violencia en el trabajo, ¿qué es? ¿Podrías ejemplificarnos un poco algunas ideas de qué se entiende o qué puede entenderse como violencia laboral? En el Consejo de la Judicatura Federal, pues prácticamente como somos un universo de más de 50,000 personas, la violencia laboral muchas veces incide en aspectos de estrés y que se derivan en depresiones, porque estas cargas de trabajo muchas veces no son debidamente controladas, muchas veces por los dirigentes de cada órgano o cada unidad administrativa. Al no tener un proceso de tiempos y tramos de responsabilidad, en algunas circunstancias las sobrecargas de trabajo a unos o a otros compañeros vienen derivando en este tipo de violencias. En algunas ocasiones también llegan a tocar esa frontera muy fina con la parte sexual, en la que las relaciones de poder se imponen como parte de acciones o de cargas de trabajo que los servidores públicos sufren como una violencia. Volvamos a esta idea de la violencia en el trabajo, en un ambiente en el que buscamos la productividad, buscamos el buen trato. ¿Cómo atender? Tú decías, es posible que signos de violencia puedan ser el estrés, la ansiedad, y que desde también la capacitación, la formación, haya cosas que hacer. ¿Tú crees esto? 100%, estoy segura que podemos atacarlo desde dos vertientes. La parte de la ansiedad y las depresiones tocan una parte muy fina de los factores psicoemocionales. Esta parte está diseñado un programa para atención de la salud mental de los trabajadores del Consejo de la Judicatura, que obviamente al ser este universo tan grande se está trabajando desde diversas áreas para atender desde el origen. Muchas veces como trabajadores traemos cargas emocionales, tanto del hogar, de factores externos que inciden en nuestro trabajo, y eso puede mermar nuestra productividad. La otra parte, y estoy 100% convencida, es desde la prevención. La prevención vista desde la capacitación, la sensibilización y la formación de todos los servidores públicos. Creo que eso es sumamente importante. El conocimiento, la prevención y otro tipo de medidas. Sobre eso volveremos en un rato más. No se vayan, por favor. Esto es Escuela Judicial. Estamos de vuelta. Hablamos con la titular de la Unidad de Prevención y Combate a la Violencia Laboral y Acoso Sexual. Hemos hablado sobre el primer concepto, quizá podamos profundizar un poco en el segundo. Acoso sexual. ¿Cuáles son las responsabilidades de todos y todas en el ámbito del trabajo para prevenir y, en su caso, apoyar la denuncia del acoso sexual? Es una responsabilidad muy grande que tenemos en el Consejo de la Judicatura, todos y todas, para lograr que estas conductas se deconstruyan y podamos construir ambientes en los que el acoso sexual esperemos se erradique totalmente. Es un tema muy delicado y muy lastimoso para la institución, y lo estamos tratando de combatir a través de la prevención, a través de la sensibilización
Tenemos un proyecto de ir a todos los circuitos y de cara a cada uno de los compañeras y compañeros y todas las personas servidoras públicas del Consejo, poder sensibilizarlos respecto a estos temas. Muchísimas veces las agresiones o las conductas que realmente vienen a ser de acoso sexual son en el lenguaje que deriva de historias, de formaciones que así fueron instituidas. Entonces tenemos que ir y a cada uno de estos lugares permear en cuanto al lenguaje, que no se utilice el lenguaje sexista, qué conductas son y qué no son también acoso sexual, y utilizar las herramientas como es la unidad para realmente sentir un lugar seguro en el que puedan denunciar. Nosotros como unidad tenemos el acompañamiento a las probables víctimas en 3 vertientes. Tenemos el acompañamiento psicológico, que es un primer contacto para poder contener a la persona que haya tenido una violencia de acoso sexual. La segunda vertiente es el jurídico. Si después de estas terapias ellas consideran que sí quieren dar un paso más en cuanto al aspecto jurídico, las acompañamos jurídicamente, y también a nivel restaurativo, para que sea un acompañamiento integral y poder realmente retribuirles a ellas en la lesión que fueron sufriendo. Una persona que sufre o padece acoso sexual, ¿es sencillo que lo identifique? ¿Lo identificamos con facilidad? ¿Qué es o cuáles son algunas de las claves para identificar este tipo de conductas indeseables? Fíjate que ese es un tema muy importante, Ale, porque de acuerdo a la cultura, muchas veces a la formación que tenemos, todos sabemos que tanto el derecho como muchas cuestiones que tenemos de construcción social fueron creadas desde el patriarcado. Entonces, en una gran mayoría de las circunstancias de acoso sexual no siempre se reconocen. Muchas veces tenemos y hemos reconocido en los asuntos que llevamos en la unidad cuestiones hasta que las toman normalizadas las mismas víctimas. Normalizamos infinitamente el lenguaje hasta los tocamientos, desgraciadamente. Entonces, esa parte le corresponde a la unidad, ir dejando en claro a las personas que sí es violencia, que sí es un acoso sexual, para que ellos puedan identificarlo. Estamos trabajando en guías, estamos trabajando en algunos cursos de sensibilización para que ellas mismas se reconozcan. Muchas veces, después de tener contacto con esta información, logran aceptar que ellas están en ese ambiente. ¿Cómo sensibilizarnos? ¿Cómo no normalizar la violencia? ¿Cómo no normalizar el acoso? ¿Cómo ir construyendo un aparato que nos permita sentir, identificar, no solamente para nosotros, sino alguien más lo está padeciendo? ¿Cuáles podrían ser algunas guías o algunos consejos para ello? Fíjate que también es parte primordial de la unidad establecer protocolos, crear políticas públicas que logren visibilizar todo este tipo de conductas y asimismo proteger a las personas que las están sufriendo. Claro, una de las partes importantes que también he leído en estos protocolos es hay que centrarse en el daño, en la falta de comodidad, ¿no? de las personas, el que no sean bienvenidas ciertos aspectos, ¿no? Hay un montón de cosas en este punto que han ustedes trabajado. Precisamente sobre estos protocolos, ahora hay un proceso de capacitación importante, imagino, para también darlos a conocer. Así es, Ale. Estamos trabajando juntamente con la Escuela Judicial para hacer un programa integral que pueda darnos una oferta para los 3 niveles, desde sensibilización, capacitación y un grado más, para que todas las personas en todos los circuitos del país puedan tener acceso, irles a platicar de manera sencilla, por si no han tenido el tiempo de leer completamente el protocolo, todas estas conductas
y también saber cómo reaccionar ante ellas. Un punto muy importante, por ejemplo, es que muchos titulares en los órganos jurisdiccionales no saben al momento que tienen conocimiento de un acoso, qué hacer en ese momento, ¿no? Entonces es algo en lo que también estamos trabajando y pronto tendrán una guía más clara. Claro, esta idea de las personas que primero responden a cierto tipo de hechos de violencia o de acoso es fundamental. Vamos a volver en unos minutos, Minerva. Volvemos también con todos, con todas ustedes, pero antes vamos a hacer una pausa porque les invito a ver la reseña de un libro que pueden consultar y leer aquí en la biblioteca Felipe Tena Ramírez de esta Escuela Judicial. Continuamos. ¿Qué es la violencia política contra la mujer? ¿Dónde se previene y se sanciona? ¿Y quiénes son o pueden ser víctimas o victimarios? Esta y otras interrogantes son temas abordados en la obra Violencia política contra la mujer, una realidad en México. Este libro tiene un enfoque jurídico elemental para que cualquier persona y no solo los estudiosos del derecho reflexionen sobre este asunto técnico electoral. Incluye teorías o corrientes del pensamiento y criterios destacados sobre el tema, además de los movimientos sociales más importantes que han dado origen y sustento al marco teórico jurídico. En sus páginas encontrarás algunos rostros de las mujeres que han sido electas en el Senado de la República y también candidatas presidenciales. Este libro es una herramienta académica que recopila la evolución histórica de la violencia política contra las mujeres. Consulta esta obra. Está disponible en la Biblioteca Felipe Tena Ramírez de la Escuela Federal de Formación Judicial. Gracias por continuar con nosotros. Platicamos sobre, en el último bloque, sobre la persona que primero responde a hechos que posiblemente han sido, o de una víctima que ha sufrido o padecido violencia, en este caso acoso. ¿Cuáles son algunas de las condiciones o de los elementos que pueden garantizar a esta persona que primero responde una mejor atención a las víctimas? Mira, en la unidad el propósito que tenemos es de otorgar lugares seguros para que la denuncia. Es responsabilidad de nosotros hacer que estas personas tengan ese lugar seguro en el que puedan acudir a nosotros, sentirse acompañadas y precisamente en estas tres formas de acompañamiento que tenemos, lograr que puedan afrontar estas lesiones que tienen. Entonces, esas serían las directrices. Las personas, en cuanto tengan un evento, pueden acudir a nosotros. En el micrositio están los datos de todos nosotros, acudir, y en cuanto acudan a nosotros, nosotros nos haremos cargo de su acompañamiento, de arroparlas y de poder llevar a cabo el seguimiento. Descríbenos más, Minerva, sobre esta idea de acompañamiento inicial. Alguien que ha padecido violencia laboral, alguien que ha padecido acoso sexual o algún otro tipo de violencia sexual. ¿Qué hace? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué puede hacer para recibir este acompañamiento y para en su momento iniciar algún tipo de procedimiento? Mira, las personas que sufren este tipo de violencia tenemos como dos formas de llegar a nuestra unidad. Una, ellos directamente a través de los teléfonos, o si usan presencialmente, o a través de un correo. Simplemente nos escriben un correo y nos dicen: estoy en esta situación, y nosotros en un primer contacto le mandaremos los documentos necesarios, tendremos una llamada con ella y la canalizaremos al área de psicología. El área de psicología será quien la arrope por primera vez y le dé los elementos ya de serenidad para tomar la decisión de pasar a un acompañamiento jurídico. En acoso sexual, nosotros en el acompañamiento jurídico les damos el acompañamiento hasta la formulación de la queja, para que se presente a OJIRA.
Posteriormente podemos seguir dándoles acompañamiento en intervenciones de diligencias como confesionales, testimoniales, todas las que desarrolle la unidad de investigación y en el mismo sentido hasta al procedimiento disciplinario. En el ámbito laboral le damos el primer contacto, también tenemos atención psicológica precisamente para poder contener este tipo de violencias. Y aquí, en lugar de la queja, tenemos un acompañamiento de mediación y conciliación. Está demostrado históricamente y a nivel mundial que la mediación y conciliación es un elemento muy, muy productivo para efecto de volver a restablecer las relaciones laborales. Muchas veces los conflictos son de circunstancias de dos puntos de vista diferentes y este tipo de mediación y conciliación hace que las personas se sienten, platiquen sus diferencias y ellas mismas puedan construir un acuerdo que les lleve a volver a tener este ambiente laboral sano y productivo para los demás. La idea es precisamente que estas dos tipos o maneras de violencia a las que se dedica la unidad dan lugar también a dos procedimientos distintos, ¿cierto? Cierto. Uno, la violencia laboral que ahora nos describes, el acoso sexual y si estoy entendiendo bien, tiene una fase de atención inicial que corresponde a la unidad que diriges, que lideras, y eso es previo a que después se vaya a un procedimiento administrativo, ya disciplinario, sancionador. ¿Lo estoy entendiendo bien? Perfecto. Nosotros somos el primer contacto en las dos vertientes, sexual y laboral. En la sexual hacemos el acompañamiento integral, psicológico, restaurativo y jurídico. El jurídico es hasta presentar la queja en la unidad de investigadora y le seguimos dando acompañamiento sin que sea una representación jurídica. Okay. Y en el laboral, como te comenté, enfocado a la mediación y conciliación y también, en dado caso que ellos quieran acudir a la instancia de arbitraje, darles nada más el acompañamiento, pero aquí no hacemos un acompañamiento jurídico. ¿Cuál es el tipo de acompañamiento jurídico que más se solicita, que más le solicitan, o el tipo de acompañamiento que más requerido es por parte de las víctimas? Teníamos, como tú bien sabes, apenas en junio se hizo la fusión de la unidad de acoso sexual con la unidad de acoso laboral. En la unidad de acoso sexual era muy requerido el acompañamiento jurídico porque les elaboramos la queja y también tenemos la parte del acompañamiento porque la unidad de investigación, en los casos que muchas veces tal vez no pasen por nosotros, sino van directamente a la unidad con la queja ya establecida, acompañamos a las probables víctimas en todas las sesiones y desahogo de pruebas. El acompañamiento laboral actualmente sí ha incrementado, pero como tenemos un corto tiempo todavía de estarlo manejando, todavía no podíamos tener un índice real. ¿Por qué tienen que confiar? ¿Por qué es bueno que confíen en esta unidad aquellas personas que padecen estas formas de violencia? ¿Por qué es bueno? Porque la unidad tiene la directriz y creo que la obligación de implementar el programa de cero tolerancia. Para la institución es realmente muy lastimoso que existan este tipo de conductas y es obligación nuestra el acompañar a la probable víctima para que sí realmente el probable agresor, en caso de comprobarse, sea sancionado y tenga una sanción ejemplificativa para que todas las demás personas que integramos este Consejo de la Judicatura Federal sepamos que quien incurre en estas conductas sí tiene una consecuencia. Minerva, gracias por estar con nosotros. Gracias también por habernos dejado conocer qué hace tu unidad. Gracias a ti, Alejandra. Gracias también a todos, a todas que nos han acompañado. Ha sido un gusto tenerlos. Nos vemos hasta la próxima. Esto es Escuela Judicial. Yo soy Alejandra Camacho. Nos vemos.